¿Sabía usted que antes de la resurrección de Cristo los muertos no iban al cielo sino que iban a otro lugar llamado paraíso o seno de Abraham? Hoy les voy a explicar qué era el seno de Abraham, por qué las personas iban ahí, dónde van las almas de los justos. Hoy en día cuando mueren todo esto y mucho más estará en este video sumamente interesante. Ya comenzamos. Si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. El tema que trataremos hoy es muy profundo y a veces hasta controversial. La Biblia enseña que inmediatamente que se produce la muerte del cuerpo, el alma y el espíritu se separan de él y vuelan a sus destinos respectivos. El aliento de vida vuelve a Dios que lo dio, pero el alma va a un lugar eterno. Pero hay algo más profundo y que no muchas personas conocen, y es que antes de la muerte y resurrección de Cristo el alma de los justos que morían no iba al cielo sino a un paraíso que también se le conocía como seno de Abraham o Seol. Permíteme explicar esto detalladamente. En el Antiguo Testamento había dos lugares donde iban las almas. Los pecadores iban a un lugar de tormento conocido principalmente como el Hades, donde había fuego y sufrimiento. Algunos creemos que ese es el mismo infierno donde todavía van las almas de los pecadores hoy en día, lugar que posiblemente quede en el mismo centro de la tierra según algunos teólogos y que probablemente sea distinto al lago de fuego del cual se habla en Apocalipsis. Pero muy cerca de ese lugar de tormento conocido como el Hades había un lugar hermoso, una especie de paraíso donde iban aquellos santos que habían muerto. A este lugar se le conocía como Seol, seno de Abraham o paraíso, entre otros nombres. Según la historia que Jesús contó de Rico y Lázaro, ambos lugares estaban divididos por una cima. Cima con S que es distinto a cima con C. Cuando es con S se refiere a un gran abismo. Abraham le dijo a Rico, que estaba en el tormento del Hades, que los del paraíso no podían pasar al Hades ni los del Hades podían pasar al paraíso porque había una gran cima que los dividía. En esta historia Rico puede ver a la distancia a Lázaro siendo consolado junto al patriarca Abraham. Ahora bien, a este lugar Jesús lo llamó seno de Abraham porque así se conocía en la época. Los judíos pensaban en la felicidad tremenda de la acogida que les darían Abraham, Isaac y Jacob en este paraíso. Se regocijaban ante la perspectiva de entrar en comunión con él y se veían, por así decirlo, reposando sobre su seno. El concepto de reposar sobre el seno viene a su vez de la costumbre oriental de comer reclinados a la mesa, quedando de esta manera la cabeza de la siguiente persona muy cerca del seno del antecedente. Por esto los judíos se referían al paraíso como el seno de Abraham porque anhelaban reunirse con su antepasado más importante y así descansar junto a él. Al entender esta doctrina, una gran pregunta se asoma por la ventana de nuestra mente. ¿Por qué no iban las almas directamente al cielo si eran justos? ¿Por qué no fue Abraham directamente al cielo cuando murió? La respuesta es que ellos no podían entrar al cielo porque no habrían sido perfeccionados todavía, ya que Jesús no había muerto aún. Antes Dios había ordenado ofrecer corderos en sacrificio para cubrir los pecados, pero aquel sacrificio de corderos no fue suficiente y no lavaba el pecado totalmente, sino que simplemente lo cubría. Estos justos morían sin ser perfeccionados porque solo la sangre de Jesucristo puede hacer eso, ser perfecto para poder ir al cielo. Hebreos 10 explica esto de una manera hermosa y lo voy a leer textualmente. Dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos, cabrillos, escuchen esto, no puede quitar los pecados. Y luego en el versículo 14, hablando de Cristo como el Cordero perfecto, dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. De manera que la sangre de los corderos no pudo hacer perfectas a las personas, ni limpiarlos de todos sus pecados, ni mucho menos permitirles entrar al cielo, porque solo una sangre puede hacer todo eso, y es la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios. También el capítulo 11 dice que todos estos justos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En otras palabras, si los justos del Antiguo Testamento hubieran ido al cielo al morir, entonces no hacía falta que Jesús muriera y derramara su sangre.
Estos justos no habrían sido perfeccionados y por lo tanto no iban al cielo, sino a un lugar de reposo provisional llamado el paraíso. No obstante, la Biblia revela que estos justos supieron que venía un Mesías algún día y murieron saludando de lejos la promesa. Jesús dijo que Abraham vio proféticamente su día y se gozó. Aquí viene el secreto maravilloso. Cuando Jesús murió, Él se reveló a estos justos en el Seol, les dio evidencia de ser aquel Mesías que estaban esperando y los llevó consigo al cielo. Revela la Biblia en Hebreos 12 que nos hemos acercado a los espíritus de los justos hechos perfectos. Nota que habla de espíritus de justos que fueron perfeccionados. La sangre de Cristo los perfeccionó. También Efesios 4 dice que Cristo subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad, refiriéndose a la acción de llevar estas almas al cielo cuando Él ascendió. El paraíso era un lugar lindo y hermoso, pero aún así era un cautiverio porque no era el cielo y ni siquiera estaban en la presencia del Señor. Ahora bien, después de la resurrección de Cristo la historia es muy distinta para nosotros porque ahora todos los cristianos que mueren en Cristo no van al seno de Abraham, sino que van directamente a la presencia del Señor en el cielo. Pablo dijo que si estamos ausentes del cuerpo entonces estaremos presentes al Señor. También dijo una vez que prefería morir para estar con Cristo y Cristo está sentado a la diestra del Padre. Así que este es el resumen de este video. Los justos que murieron antes de Cristo iban a un paraíso llamado Seol o seno de Abraham donde ahí reposaban, eran consolados. Pero cuando Cristo murió Él los perfeccionó y los llevó consigo al cielo para disfrutar directamente de la presencia del Señor. A mí esto me parece algo hermoso y maravilloso porque exalta el poder y exclusividad de la sangre de Cristo. Si le has fallado al Señor pídele que su sangre preciosa te limpie por completo. Si te sientes atado pídele socorro a Él y así será hecho porque la sangre de Cristo es la única capaz de limpiar y de ser totalmente perfecto a un pecador. Aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Déjame saber abajo en los comentarios qué te pareció este video. Respóndenos si sabías ya esta verdad tan profunda o si fue algo nuevo para ti también. Si te bendijo el video no olvides dejarnos un like para que YouTube le muestre este video a otros muchos hermanos que lo necesitan. Te deseo muchas bendiciones del Señor para ti y tu familia.